El periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Seguimos aquí en esta segunda edición de DTV, última hora que nos queda, y estamos repasando una de las acusaciones contra los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia que firmaron los diputados María Rosa Martínez y Pablo Carro, que son de extracción sindical y que son del Frente de Todos, de distintas provincias, una de la provincia de Buenos Aires y el otro diputado de la provincia de Córdoba. Estábamos repasando, Jessy, cómo se constituyen los fundamentos de esta acusación que mañana se va a estar debatiendo si es admisible o no. Y habíamos quedado justamente en que en 2008 había resuelto una acordada de la Corte Suprema, firmada por 2 de los miembros actuales de la Corte Suprema, el juez Maqueda, el juez Lorenzetti, pero con otros jueces que conformaban en ese momento el máximo tribunal, como Zaffaroni, como Fait, como Argibay y también Jaytón de Nolasco. Esa definición justamente del 2008 que llevó a una administración por parte de la propia Corte Suprema de esta obra social y que suscitó luego una denuncia por parte de varios particulares afectados por no acceder al servicio de salud. Claro, exactamente. Estábamos repasando, Aman, hay 2 causas que cita el proyecto que están en curso. Ya hablamos de una que es del año 2021 por las supuestas... esta es la segunda, perdón. La causa es otra de las causas judiciales, ya vimos Las una. dos son del 21, digamos. Las 2 son del 2021, se refieren a distintos problemas. En esta segunda se investigan supuestas contrataciones fraudulentas por parte de la obra social y 2 de sus empresas prestadoras de servicios, que son Emergencia Médica Integral, Sociedad Anónima y Farman Dant. En la anterior vimos que tenía que ver con malos manejos de la contabilidad, que no tienen presupuesto. Esta, claro, es la anterior. Y ahora vamos de nuevo a la segunda, porque en esta en particular es donde apuntan particularmente a Maqueda. Sí. Ahí, de hecho, rescatan el testimonio de su sobrina, la sobrina del juez Maqueda, María Guadalupe Burgos, que según fuentes periodísticas que salieron en varios medios, la sobrina de Maqueda admitió en su declaración que no tiene formación ni como contadora ni como abogada y que no existió ninguna resolución del máximo tribunal designándola como virtual secretaria de administración de la obra social. Entonces, bueno, aquí también hay una responsabilidad, digamos... particular de uno de los jueces. Claro, particular de uno de los jueces. Su sobrina está involucrada, o sea, tomaba decisiones sin tener esos conocimientos y sin que haya ninguna decisión por escrito. Claro, que una resolución que la haya designado en ese rol. Bien, a raíz de estas causas, que son causas penales, recordemos... Que están en su trámite todavía. Que siguen su curso, la Corte Suprema recibió un primer informe de su secretario general de Administración sobre cómo estaba la situación en la obra social por tantos reclamos y porque, bueno, ya tenían denuncias. ¿Qué diagnostica ese informe del secretario de la obra social? Dice, 1, hay una estructura organizativa ocupada en forma parcial o precaria, es decir, faltaban designaciones, nombramientos, había muchos puestos. Desde 2008 hasta el 21 que se devela esto por la causa penal, ¿no? Si no, seguiría todo tal cual seguía desde el 2008. Sí, entonces, muchos años. Muchos años. Lo segundo que plantea es que tiene un sistema informático obsoleto y de alto riesgo. Esto que podía ser también pasible de hackeos, claro. O sea, no estaba ordenada la información, no estaba toda la información disponible para saber cómo era la contabilidad de la obra social, no había elementos suficientes ni siquiera para hacer bien una auditoría. Hay que ver si los afiliados a esta obra social, los trabajadores, tuvieron muchas dificultades al momento de solicitar los turnos, ¿no? Que está todo digitalizado. Sí. Ver si sus estudios y toda esa información que se genera en una obra social es accesible o no para los propios pacientes, ¿no? Porque esos son los perjuicios individuales particulares de cualquier persona que va a la prestación de salud
en este caso que además la paga, ¿no? Porque es parte de su salario. Está detallado y se lo automáticamente descuentan te lo descuentan de su sueldo, exactamente. Después de este informe que reciben, ordena los jueces de la Corte Suprema una auditoría que fue concluida en agosto del 2022, el año pasado. Y ahí los resultados, dice el proyecto, confirman que durante los 13 años que fueron objeto de estudio, la obra social del Poder Judicial de la Nación fue administrada de manera deficiente, señalando irregularidades. Esto por una propia auditoría que hace los jueces de la Corte. Vamos a la siguiente placa. Bueno, decíamos, una de las cuestiones que señala esa auditoría, que, insisto, ordenada por ellos mismos, dice ausencia de previsión presupuestaria. Dice, la Comisión de Auditoría sostiene que la entidad no habría llevado un sistema presupuestario durante el periodo auditado, ni general ni sectorial, por lo que solo podemos comentar acerca de la imposibilidad de contraponer los resultados obtenidos y las gestiones realizadas con planes o políticas previamente diseñadas. Lo que decíamos recién. Admiten. No hay, claro, admiten que no hay ni siquiera herramientas para poder auditarlo, o sea, no hay información. Y esto de que no tiene ningún presupuesto anual sobre el cual... Claro, forma de con no información concreta para poder contrastarla y poder ver si se ejecutó o no se ejecutó, si se malgastó o no se malgastó, porque nada de eso se venía haciendo desde el 2008 en adelante, ¿no? Eso es lo grave de esta situación. Cuando se hacen cargo los jueces de la Corte, de la Administración y también de la auditoría y de todo el proceso de ordenamiento de la obra social, desde ese momento hasta el 2021, cuando comienzan las causas penales, no hay registro de las actividades para poder tomar una decisión y poder, bueno, conocer a dónde fueron los fondos, cómo fue que se administraron, quiénes estaban a cargo, muchas falencias, digamos. Muy irregular todo. Y flojo de papeles, digamos. Sí. Flojo de papeles, y estamos hablando de una obra social que, como decíamos, son muchos trabajadores y trabajadoras. 100.000 decían la semana pasada cuando en la conferencia de prensa hablaban los diputados que llevan adelante la conferencia, ¿no? Que llevan adelante la denuncia. Mucha gente. Así es. Bueno, vamos a la siguiente placa porque es otro de los puntos que detalla la auditoría. Estos son palabras de la auditoría que cita el proyecto de los diputados. La otra cuestión que señala la auditoría es las irregularidades en la registración contable. Y cita, dice, nuestro examen reveló que el sistema informático contable existente en la obra social del Poder Judicial no asegura un satisfactorio procesamiento y control de la información respaldatoria de sus operaciones. O sea que la auditoría que mandaron a hacer los propios jueces de la Corte muestra todas las falencias que venían desarrollándose desde el 2008, a la que no le prestaron ninguna atención, ¿no? Pese a que ellos mismos asumieron la responsabilidad de controlarla. Claro, ellos ahí señalan especialmente al juez Maqueda porque dicen que hubo una acordada donde lo designaron como el responsable de los integrantes de la Corte para hacer el control, la auditoría, hacer los nombramientos que faltaban, pero insisten los diputados, o sea, dice todos los miembros de la Corte. Sí, básicamente están señalando a Maqueda desde la justicia como el responsable de eso, pero bueno, como decís, Jessy, parece ser responsabilidad de todos. Y en un punto ellos mismos se designaron como los veedores y los responsables de la administración y dijeron, vamos a designar a uno que se encargue de esto. Lo designaron a Maqueda y después dejaron que Maqueda haga lo que quiera, en definitiva, y no controlaron nada nunca, porque si vos tenés balances anuales como corresponde en cualquier asociación, bueno, por lo menos tenés todos los años que presentar el balance y rendir cuentas anuales, y eso ni siquiera pasaba. No, y además, remontándonos a la acordada del 2008, ellos dicen, tienen la facultad de designar a un representante para hacer todo, pero es la Corte, los miembros de la Corte los que tienen la función, digamos, de controlar, normalizar la situación. Entonces, por eso los diputados, bueno, involucran a todos los magistrados. Bueno, y dentro del informe de la auditoría, esto me parecía importante poder destacarlo para ver cómo afecta a los que son trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, porque la auditoría que citamos anteriormente
finalmente, que está en el proyecto, revela que el índice de litigiosidad para el periodo 2008-2021, que es el auditado y el problemático, creció más del 300%. O sea que lo que quiere decir acá el auditor es que hubo una advertencia por parte de los usuarios, una gran advertencia por parte de los usuarios de esta obra social de que estaba funcionando pésimo. Hubo por lo menos un 300% más de denuncias y de conflictos. Esto quiere decir de acciones legales contra la propia obra social por no prestación de servicios. Claro, y hay muchos, y hay también una denuncia, por ejemplo, donde está involucrado el sindicato de judiciales, ligados a la diputada Vanessa Siley, sobre la pandemia específicamente, que está comprendido. En o el sea, análisis, había un problema con los testeos, con las medidas de seguridad. O sea, no es que pueden decir yo no me enteré porque nadie se quejó. Lo que está diciendo la auditoría es que se quejaron un montón más de lo habitual. Creció muchísimo la queja de los usuarios, pero nadie respondió. Sí, no hubo. Saco Así roto. es. Y también lo que dice en el informe es que en el 2008 se iniciaban 3 causas judiciales contra la obra social del Poder Judicial cada 10.000 afiliados, eso en 2008, mientras que en el 2021 eso asciende a 11 causas cada 10.000 afiliados. O sea que ya en el 2008 venían advirtiendo que estaba funcionando bastante mal la obra había social. Alertas por todos lados. Después las auditorías, los informes ratificaron. Si se hubieran puesto en el 2008, cuando se hicieron cargo de la obra social, a atender esas denuncias, por ahí otro sería el escenario hoy. Así es. Y también lo que indica este informe es que de los 413 juicios tramitados contra la obra social del Poder Judicial entre 2017 y 2021, sus principales motivos están relacionados con, lo primero, cobertura o problemática prestacional, que es el 25,5%, problemas con las cirugías, más de un 20%, medicamentos, casi un 20%, y prestaciones geriátricas y prótesis lo siguen con 8% aproximadamente cada una. Así que esta es la consecuencia, ¿no?, de no regularizar toda la situación en la obra social. La consecuencia la viven las y los trabajadores de este sector. Claro, y esto es lo que principalmente también aparece, ¿no?, en relación a esta situación, porque es una fecha importante, ¿no? Ya vienen advirtiendo. Ayer, el 2017, ya estaba esta denuncia, que es la que presenta Elisa Carrió y que toma parte de esta denuncia. En esta placa que vos nos contás, marca el periodo 2017-2021 como un punto de referencia. Tuvieron tiempo para ponerse a resolver la situación, me parece, ¿no? Sí, no habrá faltado oportunidad, y es importante esto que decías, ¿no?, que la auditoría registraba un aumento en la cantidad de denuncias. A partir de ahí ya se podía ver el mal funcionamiento que se estaba denunciando, pero bueno, será trabajo de la comisión de mañana de ver qué parte puede incurrir en el mal desempeño, hasta dónde sí, hasta dónde no es responsable Maqueda también de la cuestión más operativa de la obra social. Sí, es una de las 14 denuncias. ¿Tenés alguna más? Sí. Creo que sí, una sola más, que con las conclusiones. El proyecto lo que dice es que con todos estos hechos reseñados se encuadran en las causales de mal desempeño previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional para el pedido de juicio político, y que podrían configurar la conducta prevista en los artículos del Código Penal de la Nación 248 y 249. Y la última, que es parte de las conclusiones, que esos eventuales delitos surgen del incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables que le han sido asignadas por la acordada del 2008 entre los años 2008 y 2021 a los miembros de la Corte Suprema, quienes en su calidad de tal no podían desconocer las facultades de supervisión y de administración a las que estaban obligados y que emanan de una acordada de la propia Corte. Es decir, la Corte se hace responsable, hace su acordada y las incumplen sus propios integrantes. Eso es lo que dice el proyecto, y bueno, son parte de los fundamentos de por qué hacer este pedido de juicio político. Buenísimo, Jessy, y este informe muy importante porque tiene que ver sobre todo con las causales de las acusaciones, ¿no?, los hechos que se están denunciando para que se puedan ver si son admisibles o no estos delitos. Después veremos qué otros proyectos también se han presentado, porque recordemos que son 14 las denuncias.
Algunas están incorporadas porque cuando hablaba Paula Oliveto justamente la semana pasada de la coalición cívica, nombraba lo de la obra social, pero también nombraba irregularidades, por ejemplo, en el software para la contratación del software para la designación de causas. Hubo mucha discusión en torno a eso hace varios años atrás. Ese es otro de los puntos que tiene que ver con las responsabilidades de la administración de los recursos que tiene la Corte Suprema y también respecto a las contrataciones de personal, ¿no? Parte del debate con los fondos que administra la Corte Suprema, que son los fondos de todo el Poder Judicial. Si bien hay un Ministerio de Justicia que analiza y desarrolla políticas en ese sentido, la administración del Poder Judicial está en cabeza de la Corte Suprema y eso es uno de los puntos, ¿no?, que más se está debatiendo respecto sobre todo a los pocos recursos que llegan bueno, ahí está. a la justicia. No parecen unos caprichos personales, Exacto. algunas de estas causales, ¿no? Claro, ya se van como por otro andarivel. Tienen otra eso. dimensión, me Claro, parece. van por otro lugar que no tienen tanto que ver. Y hay que recordar, son recursos públicos, Claro. ¿no? Porque esto se aprueba en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el presupuesto. Hay un apartado que tiene que ver con el Poder Judicial. Hay recursos que nosotros como ciudadanos aportamos a través de nuestros impuestos y con la construcción de los recursos del Estado Nacional se les dan justamente, se les asignan a la Corte Suprema de Justicia para que los administre. Y esto es parte de lo que están poniendo en el eje algunas de las denuncias que se llevan adelante. Pero tenemos más información para este programa y presentamos a nuestra compañera Lourdes López de esta manera. Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda. Vamos a decir que vienen cositas porque hay algunas novedades para el mes de marzo. Bueno, saludarlos nuevamente en piso a mis compañeras y a mis compañeros y bueno, por supuesto a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Vamos a hablar de un proyecto de ley que justamente se estuvo mencionando en el último tiempo, que tuvo lugar también en el presupuesto 2023, que fue muy impulsado por quien fuera presidente de la Cámara de Diputados y quien hoy es, en este caso, ministro de Economía. Estamos hablando de Sergio Massa y hablamos del hidrógeno verde, este proyecto que ya tuvo algún trabajo en mesa y que se trató y se revisó por una cuestión de descarbonizar nuestra descarbonización de economía y mejorar y dar esta transición a las energías limpias. Bueno, este lunes precisamente se oficializó lo que es la resolución 3/2023, que tiene que ver con una mesa intersectorial. Son palabras un poco complicadas, pero a la larga, explicándolos, termina siendo mucho más fácil. Mesa intersectorial de hidrógeno, cuando se trabaja entre los ministerios y también, por ejemplo, con energía, entre transporte, también medio ambiente y otras entidades también como el Instituto de Ciencia y Tecnología, muy importantes de nuestro país para trabajar lo que es la vinculación a la transición energética cuando hablamos de hidrógeno verde, ¿no? Exacto. Esto que se busca también, de alguna forma, poder cambiar la materia productiva, descarbonizarnos y también hacer una partida presupuestaria importante, Claro, ¿no? Que todavía es no una de vino el las proyecto incógnitas. de ley porque eso está todavía ahí Sí. en discusión, pero por ahí de esta mesa salgan algunos lineamientos. Es lo que se busca precisamente, es un camino hacia las energías mucho más limpias, hacia esta renovación que se viene buscando hace ya un tiempo, pensando en la peligrosidad y en la alta contaminación que produce la carbonización de los combustibles fósiles, ¿no? Que es lo que Exacto. estamos intentando sacar del juego de alguna manera, teniendo en cuenta que es costoso, que es complicado y que también hay que tener las herramientas y el sistema tiene que estar, hablando netamente en lo productivo, preparado para llevar a cabo este trabajo. Es por eso que este lunes ya se oficializó que podría de alguna manera ingresar esta semana en el Congreso este proyecto de ley de hidrógeno que se lo viene buscando, se lo viene trabajando, que obviamente que lleva su tiempo, pero yo creo que puede llegar a dar buenos resultados pensando, y ahora vamos a ir a las placas, pensando en qué es el hidrógeno verde, Claro. cuál es la importancia, cuáles son los tipos de hidrógenos particularmente, y en esta mesa intersectorial que va a trabajarlo desde diferentes aristas también teniendo en cuenta que primero es un combustible
universal, ligero y es difícil de manipular, o sea que también hay que tener esto que les decíamos, ¿no? Las herramientas necesarias para poder manipularlo y transportarlo, porque es muy inflamable. Bueno, uno de los objetivos del proyecto también, del proyecto de ley de hidrógeno, es generar inversión y cambiar la matriz económica y productiva de varias provincias. En ese sentido se apunta a la construcción de lo que es una estrategia nacional de hidrógeno bajo en emisiones para el año 2030. Con esto decimos que hay varios tipos de hidrógeno, tenés el hidrógeno verde, azul, gris. Para entenderlo, el hidrógeno verde es a partir de la electrólisis, de la separación, esto va a ser medio técnico, pero es de la separación de la molécula de agua con la de carbono a partir del agua, ¿no? Sí. Que esto es lo que va a producir que haya menos emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, teniendo en cuenta las grandes masas de emisiones de carbono, de dióxido de carbono que hay y que son altamente contaminantes. Claro. Es por eso que al producirse esta separación y esta energía en base al agua, sería mucho más amigable con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero obviamente que es costoso y lleva también un tiempo. Además también están teniendo en cuenta la debacle de los pozos, de los combustibles fósiles que van teniendo ya un periodo de baja. Sí, sí, Entonces, con la necesidad de ir planeando cómo va a ser la transición para algunas provincias que tienen toda su economía o gran parte de su economía y su exportación basada en la explotación de los recursos fósiles. Por supuesto, por eso es que también se habla de esta cambio en la materia productiva, pero para eso hay que estar obviamente que preparados no solamente en las herramientas y cambiar y modificar el sistema, sino que también estar preparadas desde el sector económico, Claro. ¿no? Que sabemos que es bastante complicado. Hablando un poco de los tipos de hidrógeno rosa a partir de energía nuclear, hidrógeno gris es el que conocemos como la combustión de los fósiles y que es lo que es altamente contaminante. Pero esto que les contaba, vamos a la próxima placa, este hidrógeno verde que según la Agencia Internacional de Energía ahorraría 830 millones de toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono, teniendo en cuenta que es, bueno, una de las combustiones que más contaminan el medio ambiente, que permite presentar una hoja de ruta que contempla así la articulación público-privada y el diálogo estratégico. Por eso es que se crean estas mesas para ir trabajando, ir pensando de acá a 10 años aproximadamente, junto al sector científico-tecnológico con el fin de desarrollar la economía del hidrógeno en línea con la gran potencialidad de nuestro país, ¿no? Pensando que están las herramientas de que va a haber empresas que ya están trabajando en el sur de nuestro país y que el otro día Marco Giorgetti preguntaba el por qué, por una cuestión geográfica también. Claro. Sabemos que las provincias del sur, por una cuestión netamente de geografía, están preparadas. ¿Tienen más ríos o mejor caudal de agua? Exactamente. Entonces es mucho más favorable la producción del hidrógeno verde y también por una cercanía a los puertos y demás. Exacto. Bueno, la próxima placa vamos a revisar un poquito de lo que se habla también y de esto que se va a buscar esta próxima semana. El desarrollo de la economía del hidrógeno y propone contar con un marco regulatorio de promoción para que el país también se puedan, en este caso, dar todos los eslabones de la cadena productiva, desde la extracción del recurso hasta la producción de bienes de capital, como generadores y electrolizadores, que es esto que se está que es donde es la inversión más grande, digamos. Tal cual, tal cual. Es donde hay que apuntar todo el dinero. No me imagino en la Puna, por ejemplo, desarrollando hidrógeno verde. Me parece que ahí van a desarrollar más el litio, o en las zonas como Catamarca o como Mendoza, que son territorios con poca agua. Litio. Claro, que son otras características. Salta y Jujuy. Claro, exactamente. Claro, la que parte están del los NOA. salares, que son los que aportan lo del litio. Por eso el agua más vinculada al sur del país es más lógico. Vamos a estar igual con el tema del litio y de las baterías y de todo lo que se viene nuevo a esta renovación energética que vamos a ir proponiendo también. Pero que bueno, no es nada fácil. Siempre lo que se busca primero es la descarbonización. Después, alguna forma también modificaciones en los transportes, en el almacenamiento de la energía, en esto de transportar la energía, bueno, preparar el sistema productivo y económico. O sea, son muchas aristas. Es por eso que desde muchos sectores del sistema público también se tiene que ir preparando. Argentina cuenta con las capacidades productivas. Cualquier cosa, chicos, si les habla la productora, avísenme porque yo no estoy escuchando adelante, mucho. no pasa nada. Ustedes me hacen así, yo dejo de hablar. No, esto es muy esto fácil. Es muy interesante. Ah, bueno, ahí está, ahí la escuché muy bien. Argentina cuenta con las capacidades productivas y este conocimiento científico, o sea, el hecho de también de preparar a los científicos y a los expertos y a los productores que van a trabajar este hidrógeno verde y que van a ayudar también en la transición, en el salto de hidrógeno gris hacia el hidrógeno verde. No se trata netamente de colores, simplemente es por la
por la electrólisis y La forma en la que se obtiene Claro. por eso Y nada ahí más. aparece uno de los puntos que nos decía recién Arroyo, ¿no? La importancia de trabajar en darle valor agregado. Es Exacto. decir, que no sea solamente lo que se extrae de la tierra, Claro. sino que haya un proyecto de industrialización que trabaje y que le pueda dar mayor valor para incluir a la mayor cantidad de argentinos. Era lo que nos decía Arroyo hace un rato. Una economía que sea circular también, ¿no? Que pueda ayudar y beneficiar y que no quede todo netamente en las empresas o en lo Exacto. privado, sino que haya realmente un nexo de lo público con lo privado. Esta iniciativa, bueno, va a otorgar estabilidad por 30 años a las inversiones de hidrógeno para colocar al país como, en este caso, un estratega y un jugador importante en esta transición. Además de inversiones, se busca cambiar lo que es la matriz productiva. Esto que decíamos, muchas provincias pueden llegar a depender y a sumar así un eslabón en lo productivo muy importante. Y además también se puede utilizar para las empresas, ¿no? Obvio. Para ir reemplazando la forma de la producción de energía eléctrica, por ejemplo. Todo lo que en sean Argentina. motores, todo lo que lleve energía, Claro. que sea netamente energía a partir de hidrógeno. ¿verdad? Claro, porque en Argentina se utiliza la matriz del gas para Sí. producir la mayor cantidad de watts de electricidad. También está obviamente la energía eólica e hidráulica, pero principalmente es el gas, la quema del gas, lo que genera esta producción y podría permitir de Exacto. alguna manera ir reemplazando esa también matriz productiva hacia otra que sea un poco más limpia. Que es el hidrógeno gris y es lo que queremos cambiar Claro. para dejar Bien, de no sabía. carbonizar y carbonizar justamente tantos combustibles fósiles. Bueno, afirmó que se busca cambiar la matriz, esto lo decía también alguien que está en el Ministerio de Ambiente y que buscan desde, por supuesto, desde todos los sectores, desde todas las organizaciones ambientales, poder empujar hacia unas energías limpias, renovables. 2 provincias que tienen acuerdos ya es Fortescue, que va a estar trabajando en Río Negro, que es este proyecto que ha tenido mucho lugar y que lo hemos hablado mucho también, que fue presentado también por Agustín Pichot el año pasado, mientras que MMX Resource y Siemens lo van a hacer en Tierra del Fuego, esto que les decía por una cuestión netamente geográfica también, y de locación y de posibilidades Y de promoción económicas también, y de seguro. producción, es que se ha elegido a estas 2 provincias particularmente. Pero bueno, esto sería un pantallazo breve de lo que va a venir. de lo que puede llegar a venir, que ojalá que venga, que obviamente que se siga dando conocimiento, que se siga hablando de los puntos importantes, de este fortalecimiento económico, de cambiar la matriz productiva, de hacer también un traspaso de alguna manera que sea acorde también con nuestro sistema económico y que bueno, que sea lo mejor y lo más beneficioso para todas las partes, pensando por supuesto en la descarbonización y en evitar más contaminación del medio ambiente después de todo lo que hemos visto en estos últimos tiempos de sequía, de quema, de desertificación y un montón de puntos que hacen al cambio climático. Y esto que decíamos, que las fábricas emiten tanto humo y tanto carbono, que es lo que lamentablemente genera la gran contaminación ambiental. ¿Te parece que compartamos una entrevista, una parte de la entrevista que hicimos con Pablo Servi sobre el hidrógeno verde, que Muy es bien. diputado de Evolución Radical de la provincia de Neuquén? La provincia de Neuquén está Vaca Muerta ahí, es la zona por excelencia de justamente combustibles fósiles. Gas y petróleo. Sí, combustibles fósiles, Combustibles exactamente. Ahí está. Y esto decía sobre la necesidad de ir mutando hacia otras energías más renovables y que no sean tan contaminantes. Es una de las grandes oportunidades que tiene Argentina dentro de lo que es energía o alternativa, ¿no? O actividades económicas. El agro es la principal, que ya sabemos que genera gran cantidad de divisas, el litio en el triángulo del litio en las provincias del norte, lo que es Vaca Muerta con el gas y petróleo, y el hidrógeno verde y también como el azul, ¿no? El hidrógeno verde es que es generado a partir de energías renovables, y el hidrógeno azul el que se puede generar a partir de gas, por ejemplo, produciendo amoníaco. Nosotros, en el caso de Neuquén, tenemos una planta de amoníaco, la planta de agua pesada de Arroyito, que se generó para el agua pesada, se usa para las centrales de energía atómica, centrales de una tecnología que hoy no se usa tanto en el mundo. Entonces la planta quedó fuera de funcionamiento y tiene una planta valga la redundancia, para generar amoníaco, que tiene una gran capacidad y podría generarse, por ejemplo, hidrógeno azul. Y parece que genera un marco legal, así como el verde, que la Patagonia es uno de los 4 mejores lugares en el mundo para producir el hidrógeno verde.
porque tiene extensiones grandes de tierra donde no hay gran densidad poblacional, por lo que eso es un tema, porque muchas veces, sobre todo la generación eólica, genera cierta distorsión en el ambiente y en el paisaje, así que en este caso la Patagonia tiene un gran potencial, toda la costa del litoral marítimo, disponibilidad de agua y buen viento, así que es para Argentina sería una de las alternativas de ingresos que puede tener, pero para eso hay que generar el marco legal y las condiciones y también la infraestructura, ¿no? Porque el tipo de molinos eólicos que se hablan para generar electricidad tiene una dimensión que habría que duplicar la calzada de la Ruta 3, por ejemplo, que sería el eje de transporte de este tipo de materiales, ¿no? Bueno, ahí el diputado Servi contando la importancia de por qué también se centran en estos territorios del sur, explicando la relación con los territorios y con el almacenamiento, ¿no, Lourdes? Exacto. Bueno, justamente hablábamos del almacenamiento y también del hidrógeno azul, que es este carbono que en realidad se produce y se almacena bajo tierra y que por eso es que lo que no permite así las emisiones de gas hacia la atmósfera, que es lo que termina, gases de efecto invernadero, que es lo que termina contaminando y agrandando el agujero de ozono de la capa. Muy bien, muchas gracias por esta columna, por toda esta información. Esperamos con ansias la presentación del proyecto, pero ya sabemos de qué se trata, por lo menos el hidrógeno verde. Y comentábamos que ayer hubo comisión, además de la de Presupuesto y Hacienda, la de Comercio también se reunió. Así es, donde se debatieron distintos proyectos, ninguno puntual en realidad, distintas ideas, distintas iniciativas con representantes de pymes, de cámaras empresarias que estuvieron acá dejando su opinión. Sí, la convocó la diputada Elena. Sí, Gabriela Elena es quien la preside. Hubo ahí algunos intercambios. Ahora vamos a estar repasando algunos puntos importantes de esa reunión, pero se dieron intercambios, bueno, entre oficialistas y opositores por la conveniencia o no de dar el debate en esa comisión y también, bueno, algunos reproches cruzados que ya hemos escuchado a Elena en varias oportunidades. De que ella viene reclamando que no se le gira ningún proyecto, claro, ¿no? Tienen proyectos con giro a esa comisión y por su parte Germán Martínez diciendo, bueno, nosotros tenemos proyectos que queremos tratar en comisiones presididas por Juntos por el Cambio y no las convocan. Así que eso sucedió un poco en el final, pero bueno, se pudo dar el debate en buenos términos y escuchando a todas las partes que vinieron. Principalmente Martínez no lo decía por el proyecto vinculado a la ciencia y la tecnología, ¿no? Comisión que preside el radical Facundo Manes, que bueno, que no está que están extraordinarias, claro, tiene media sanción del Senado, pero no avanza aquí en la convocatoria. ¿Les parece que repasemos lo que decía ayer en la comisión Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, en este intercambio que ya nos anticipaba Meli con la presidenta de la comisión, Gabriela Elena? Venimos acá con el deseo de dar este debate. Un debate que, le digo a todos los invitados, no va a estar exento de lo que está debatiendo la Argentina y lo que va a debatir la Argentina en el 2023. Recién yo escuchaba algo respecto a la emboscada, ¿no? Miren, yo lo quiero decir, me permito una autorreferencia, creo que los que están acá saben que no las uso nunca. Mi viejo era un pyme metalúrgico que fabricaba calefactores para ómnibus, o sea, calefactores que iban al sector carrocero. Cada vez que se fundió el sector carrocero en la Argentina, se fundió mi viejo. Año 1978, Martínez de Oz. Año 1988, la hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Año 94, la política claramente neoliberal aplicada por el gobierno de Carlos Menem. En los tres momentos se fundió la industria carrocera con una apertura indiscriminada de las importaciones. Afectó especialmente al sector carrocero de un lugar muy emblemático en mi provincia que se llama Villa Gobernador Galvez, que era el núcleo de la industria carrocera. Y por lo tanto todos aquellos que vendían productos a la industria carrocera también se fundían. Del 94 hasta el 2003, que le agarró un pico de presión, mi viejo nunca más consiguió laburo. En el 94 tenía 60 años. Se murió sin volver a conseguir laburo. La emboscada no es un tema u otro, la emboscada es la política económica. Esa es la discusión principal. Y yo entiendo que algunos pueden sentir que
Obviamente, de acuerdo a donde le aprieta el zapato, cada uno de los invitados hoy, yo no dudo de la buena fe de cada uno, ¿no? Pero si uno mira la realidad con cortapizzas, se encuentra con que no vamos a poder resolver estos temas. De hecho, los temas vinculados a la salud laboral, que en muchos casos terminan en situaciones de litigio, se discutió en la Comisión de Legislación Laboral cuando estuvimos tratando el tema de comité mixto, con una muy buena experiencia que justamente implementó un gobierno, el del cual yo no apoyé en mi provincia, que es el gobierno socialista, de la creación de comité mixto durante el gobierno del ya fallecido gobernador Hermes Wiener. Hicimos 3 reuniones informativas, ahí sí, hubo todas las entidades de los trabajadores participando y todas las entidades empresariales participando. Llegamos a un dictamen que no lo hemos podido todavía tratar en el recinto, como otros tantos temas en los cuales nos gustaría poder avanzar. Pero allí nos permitió una mirada mucho más integral de lo que nosotros estamos hablando. En síntesis, Presidenta, nosotros además, como la escuchamos a usted hacer algunas declaraciones públicas respecto al tema moratoria previsional, también con afecto veníamos a esta reunión tratando de que tengamos esta posibilidad de que nosotros nos sentemos, aunque la convocatoria para este tema en la comisión no era correcta en nuestro criterio. Pero primero, para no dejar ningún espacio de debate vacío. Segundo, para saber que en extraordinarias, aunque este tema no esté en extraordinarias, esto es una informativa, podemos abrir este tipo de debates. Tercero, para poner en valor la tarea que se realizó en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por nuestra compañera diputada Vanessa Siley, también importante. Y cuarto, para que si realmente en algún momento muchas de las cosas que se dijeron recién de querer realmente lo mejor para la Argentina, que nos ayudemos también para salir de algunos lugares comunes. Ahí estaba justamente respondiendo Germán Martínez, Sí. ¿no? Esta discusión que se había dado. Igualmente, después de esto, vos sabés que, Aman, que de varios sectores del oficialismo empezaban a rescatar esta posición, ¿no? De Juntos por el Cambio, de, bueno, abrir el juego, de empezar a reactivar algunas de las comisiones que, está bien, no es casual que haya sido una de las comisiones de Juntos por el Cambio la que tomó el tratamiento, que no tiene ninguno de los temas. Digo, no es ciencia y tecnología la que tiene Facundo Manes, pero bueno, se empieza como a destrabar y a dar esa apertura, y en el oficialismo, por lo bajo, de algún modo, empezaban a valorarlo. Claro, porque lo que hace esto es ir en contra, digamos, o contraponerse de alguna Claro. manera con el discurso de no acompañar ninguna de las convocatorias y que sea el oficialismo el que consiga quórum, ¿no? Bloquear el Acá, Congreso, precisamente. acá el oficialismo dio quórum al debate. Fue, Claro. Estuvieron, presentó oradores participaron, también, claro. exacto, estuvo, bueno, no solamente las autoridades, la vicepresidenta de la comisión, que también es del Frente de Todos, sino, bueno, sobre todo, principalmente dando cuenta de esa situación de empezar a reactivar o presionar de alguna manera. Bueno, yo te doy acá un espacio para discutir, vení vos también y Así dame es. a mí el quórum para poder avanzar en las comisiones. Veremos cómo sigue, pero tenemos a Meli con el resumen de un poco de lo que fue esta reunión, que fue informativa principalmente y que buscaba, bueno, poner sobre la mesa algunas discusiones respecto a las complicaciones para algunos sectores en la contratación de personal, ¿no? Que fue el punto neurálgico, nodal de este encuentro. Sí, así es, Amanda. También recordaba que otro de los reclamos que hubo en el final fue que se pueda convocar al secretario de Comercio Interior. Sí, a esta eso fue un comisión. reclamo que además Germán Martínez lo tomó y dijo, bueno, sí, es verdad que debemos esto, voy a ponerme a trabajar Sí. para que venga. Exactamente. Creo que también la presencia del Frente de Todos tuvo que ver, con un tema que obviamente es sensible y hace a la preocupación de todos, más allá de las visiones contrapuestas o de las diferentes maneras en que creen que se puede solucionar la tremenda informalidad que tiene hoy por hoy la Argentina, que encabeza, según dijo también uno de los diputados, el ranking de los países de la región con casi un 50% de informalidad, ¿no? Bueno, tanto al oficialismo como a la oposición esto por supuesto le preocupa, pasa que
tienen obviamente distintas miradas. Y creo también que, bueno, al traer Juntos por el Cambio sobre la mesa este tema, obviamente el oficialismo no se iba a ausentar, porque justamente cuando escuchábamos a Germán Martínez, él lo que planteaba un poco, y también vamos a repasar algunas de sus frases, es que esta cuestión tiene que ver también con las medidas y las políticas económicas, en definitiva, que se toman, que toma cada gobierno, que hacen o no a que empeore o la situación mejore, mientras que Juntos por el Cambio pone un poco más el énfasis, ¿no?, en tenemos que cambiar la legislación vigente porque es muy vieja y hay que actualizarla. Sí, además sostienen que es caro la contratación en regla, digamos, de los trabajadores. Y bueno, Germán Martínez siempre contrapone en relación a, bueno, parte también de los datos de la realidad. Durante los procesos de expansión de la economía, con las mismas leyes, había más gente registrada de la que hay hoy cuando la economía está en fragilidad, ¿no? Donde no hay expansión económica y donde hay una crisis muy profunda. Sí, también uno de los expositores hizo énfasis que a mí me llamó la atención, no sé si estará en el resumen que preparó Mary, pero bueno, de la ínfima porción, ¿no?, de pequeñas y medianas empresas que tienen problemas laborales. Sí, nos contaba después la diputada Ginocchio, exacto, que es la vicepresidenta de la comisión, que 70% de las empresas no tienen conflictos laborales, las pequeñas y medianas no tienen juicios laborales, y que la porción es muy pequeña, llega como mucho al 20% de algún tipo de litigio, y que muchas no habían tenido ni siquiera nunca un conflicto en términos de litigiosidad, que era uno de los temas que se convocaba. Bueno, como decíamos, entonces esta discusión se dio en la Comisión de Comercio, pero hubo allí obviamente manifestaciones de que esto debe debatirse en la Comisión de Legislación del Trabajo, incluso leyendo el propio reglamento en cuanto a las competencias. Pero bueno, finalmente se abrió esta comisión para dar esta discusión, que obviamente es importante y tiene que ver con, bueno, como decimos, los juicios laborales y la registración del empleo. Vamos a la siguiente placa. Tenemos acá algunas frases de los expositores que estuvieron, no de todos, hubo más de 10, pero trajimos algunos, como Esteban Mancuso, coordinador de asuntos laborales de la Cámara Argentina de Comercio, quien sostuvo que la imprevisibilidad del marco legal vigente hace imposible calcular o muchas veces subsistir una pyme al momento de tener la extinción de un vínculo laboral o un juicio laboral que hoy implica el cierre de la persiana de una pyme. Y también lo que dijo es que se debería incentivar una instancia fuera de la justicia de acuerdos conciliatorios, una instancia previa, digamos, ¿no? Bueno, acá vemos en Mancuso uno de estos oradores que, como bien decimos, resalta el tema de la legislación vigente y los problemas que trae, en este caso, para lo que es una pequeña y mediana empresa, que no se compara, por supuesto, con una gran empresa que lo afronta de otra manera, digamos, ¿no? Claro, apuntaban mucho el tema de las indemnizaciones, ¿no? Como uno de los derechos que tienen los trabajadores, de que si tenían que despedir a alguien y pagar esa indemnización, decían, no, es muy costoso. Es muy costoso, eso sí, y apuntan sobre todo a un proyecto de ley, a varios proyectos de ley que hay aquí en la Cámara de Diputados. Algunos hicieron referencia directa, que tienen que ver con la mochila austríaca, creo que es un seguro que paga el propio trabajador y se lo va llevando a las distintas empresas donde trabaje, pero también este referente de la Cámara Argentina de Comercio hacía un análisis específico de un proyecto de Mario Negri, ¿no? Que había también... un poco una polémica ahí. Sí, que se discutió un poco si correspondía o no correspondía, pero finalmente, bueno, reordenaron el debate. Bueno, después tenemos a Juan Ángel Scioli, representante de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, quien consideró que este es un tema que hay que abordar en conjunto con los trabajadores, porque afecta a las pymes y a la organización de los trabajadores. Y un juicio, también lo que planteó, es que un juicio puede provocar el cierre de una empresa. Por eso creo que este tema hay que abordarlo en todas sus dimensiones. Bueno, otro que... apunta a la participación también del trabajador en todo este proceso, ¿no?
Después tenemos a Juan Pablo Diap, asesor del Departamento de Legales de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, quien señaló que el 95% de los juicios laborales están referenciados en 3 leyes de empleo y no hay reclamo laboral que no conlleve a estas normas que la historia ha demostrado que no funcionaron. Bueno. El tema ahí también es que hubo, o sea, si se habla de reformas laborales, clarificar más que es una discusión sobre si avanzar en conquista de nuevos derechos, por ejemplo, para el problema de la precarización laboral. Exacto. O sea, que puede haber más trabajadores con derechos y no menos. Y los que dicen, bueno, no, hay que ir por los que todavía tienen algún derecho y está registrado, bueno, hay que ir por esos también. Claro, hay que modificar esas instancias de la legislación que lo que hacen es garantizarle en algún sentido a los trabajadores cuando se termina su relación laboral, bueno, una forma de subsistencia, por lo menos, hasta que consigan su nuevo empleo. La indemnización es una forma también de compensar el cierre, el final de la relación laboral, ¿no? Como una forma en que la empresa compensa que vos no vas a seguir trabajando de esa Sí, ahí muchos toman, que lo mencionaron, creo en la comisión, Meli, el ejemplo del Fondo de Desempleo de la UOCRA, que es el que siempre toman. Claro, que el trabajo de la construcción es estacional, muchas veces es un trabajo por tramos, por un periodo determinado y que pasa en el periodo donde vos no estás trabajando. ¿Cómo es tu subsistencia? Bueno, ahí porque está el la tipo de particularidad del convenio colectivo de trabajo. Claro, exactamente. Acá todo esto se pone en relación también al comercio, que plantearon mucho ayer eso también, ¿no? Que una cosa es pensarlo en términos del comercio en general, como las, no sé, empresas más grandes o las cadenas, y otra cosa son los comercios de cercanía, que terminan teniendo empleo familiar, que también tiene sus complicaciones, ¿no? Para el desarrollo de los proyectos individuales, por las relaciones personales entre los que están trabajando, que son parte de la familia, entonces qué cosas se registran, qué cosas no, cómo se garantizan esos derechos, y la ampliación de esos ámbitos, porque esto es la Comisión de Comercio, no hablaban de la industria, no hablaban de otro tipo de empleo, así que era como un poco difícil también comparar, ¿no? Con la construcción, que es otro tipo de trabajo. Sí, sí, eso está regido por lo que decíamos recién, ¿no? Los convenios colectivos, y a partir de ahí ver cómo se va reformando, ¿no? El trabajo sin tal vez una reforma laboral directa, pero empiezan a aparecer como distintos modelos de contratación que muchas veces hacen que vaya por paralelo a lo que se establecen en esos convenios. Bueno, ese también fue uno de los puntos que se planteó en la jornada de ayer. Bueno, acá tenemos un poco un orador que vamos a ver, va en línea un poco con lo que decía Germán Martínez de esto de las políticas económicas, porque Leonardo Ezequiel Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, aportó datos de un relevamiento realizado por la institución que preside, donde resultó que casi la mitad de las pymes indican que la coyuntura económica es la principal causa de conflictos que afrontan. Y le sigue la legislación laboral con el 40%. Bueno, luego abogados y jueces, a eso se refiere justamente a los juicios laborales, con 30,7%, y sindicatos con el 29,5%. Es decir, la situación económica y coyuntural hace, por supuesto, la primera causa de preocupación de las pymes, ¿no? Claro, para la posibilidad de la contratación y ampliar el plantel laboral, y también ante la situación de una crisis económica del cierre del comercio, ¿no? Afrontar la indemnización cuando se cierra el comercio, porque, bueno, la crisis económica es muy profunda. Sí, y bueno, y también, obviamente, como en toda comisión, tuvieron intervención los diputados. Uno de ellos fue Fabio Ketlas, de la Unión Cívica Radical, quien planteó que lo que se tiene que debatir en Argentina es si se va a discutir un marco normativo vinculado a la volatilidad tecnológica o se va a quedar añorando un buen marco de regulación del trabajo para el industrialismo de escala que ya no existe más. ¿Te parece que escuchemos, Meli, esta intervención, parte de la intervención del diputado Ketlas del radicalismo en esta comisión en el día de ayer? Acá se ha hablado mucho de la segmentación en términos de chico, grande, y también de la segmentación federal en términos de no darle el mismo tratamiento. Quiero aclarar que el tratamiento uniforme en materia federal de la legislación del trabajo
en los años 30, 40, 50 y 60 se vio como un avance, porque era garantizarle al trabajador remoto las condiciones que se conseguían en los lugares donde la disputa sindical estaba más organizada. Eso que hoy vemos como un problema, porque el comerciante de Sáenz Peña no puede pagar los aportes como el señor que está en la calle Florida, en algún momento se vio como una ventaja. Hoy lo tenemos que pensar, pero primero tenemos que interpretar, porque la Argentina no llegó acá de la nada, llegó acá, tiene una historia económica, una historia de... Y hay que interpretar esa historia y ese momento histórico. ¿Por qué digo esto? Por lo que voy a proponer ahora. Porque la centralidad de nuestros problemas laborales está dado por un tema que no nos es exclusivo ni propio, más allá de que en Argentina se dé en condiciones más erosivas que en otros lugares. El mundo vive una situación de volatilidad tecnológica. Tecnologías que nos sorprenden, que se incorporan y que parecen buenísimas, a los 3 años están obsoletas, o a los 5 años. ¿No? Hace 15 años acá tendríamos Viper, o hace 20 años acá habría un fax. Esa volatilidad tecnológica a las empresas les ha exigido una conducta adaptativa muy poderosa. En algunos países del mundo hubo gente inteligente que se dio cuenta de eso y dijo, eso también va a pasar respecto del entrenamiento de las personas. Si bajo un marco protectorio le permitimos a las empresas no perder esa carrera y poder cambiar personas porque sabemos que esas personas las vamos a proteger o podrán incluirse en otro lugar del mercado de trabajo, vamos a tener ventaja competitiva sobre los que no puedan hacerlo. Y eso no va a cambiar la semana que viene, se va a profundizar. Y lo que tiene que decidir Argentina es si va a discutir un marco de regulaciones del trabajo vinculado a esta volatilidad tecnológica o se va a quedar añorando un buen marco de regulación del trabajo para el industrialismo de escala que ya no existe más en términos de significación. En la Argentina más del 70% del empleo formal privado lo producen empresas de menos de 20 trabajadores. Y nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que fue pensado para la Cantábrica, para la Bernalesa, etc. Y era muy razonable que en la década del 70 se dicte esa ley. Lo que no es razonable es que pongamos en el altar a esa ley que sirve para la década del 70 y no sirve para el 2022. Porque hoy el trabajo se genera en otras organizaciones, bajo otras condiciones tecnológicas. Y esto no se quiere discutir. Estamos discutiendo en la Comisión de Comercio, porque hay proyectos sobre esto en la Comisión de Trabajo que no se quisieron tratar. También digamos la verdad, porque es un tema difícil de tratar. Es muy difícil. Está en juego el empleo de las personas, el futuro, el miedo. Está en juego muchas cosas. Los que realmente creemos que el trabajo es importante y creemos que la organización de una sociedad sana tiene que ser en torno al trabajo, no lo tratamos banalmente este tema. No se trata simplemente de flexibilizar o no flexibilizar, precarizar, se trata de tener la legislación laboral que nuestro entorno tecnológico actual necesita. Escuchábamos ahí al diputado Kettler justamente interviniendo desde su posición en este debate que se dio en la Comisión de Comercio, pero bueno, reclamaba que se convoque a la Comisión de Trabajo, de Legislación Laboral, para avanzar en estas discusiones. Sí, él es vicepresidente de esa comisión. Ajá. Claro. Eso. Bueno, escuchábamos ahí a Kettler de Juntos por el Cambio. Ahora vamos a repasar a Silvina Ginocchio de Catamarca, del Frente de Todos, vicepresidenta de la Comisión de Comercio, que habló de un récord de empleo registrado en estos últimos años y dijo que estamos superando situaciones que realmente han sido problemáticas para nuestra Argentina, pero hay variables económicas que nos dan un buen aliento frente al panorama negativo. Bueno, claro, le puso ahí la cuota del Frente de Todos que hablan de los números de la recuperación del empleo, claro, ¿no? Están hablando también de la recuperación de los puestos de trabajo registrados, que es un poco la discusión en torno a el trabajo, el empleo de calidad o no de calidad, que es otro de los caballitos de batalla en lo discursivo respecto a este tema. Vamos a escuchar lo que decía Silvina Ginocchio justamente sobre este tema. No puedo dejar de mencionar que en enero la producción nacional de vehículos creció un 45,8% interanual, esto con respecto a enero del año 2022. Y que también tenemos un récord de empleo registrado, que estamos superando situaciones que han sido verdaderamente problemáticas para nuestra Argentina, pero que estos
estas variables, como en un inicio, cuando comenzamos esta reunión, decía hay variables económicas que nos dan un buen aliento. Tenemos también que YPF cerró con un alto crecimiento en producción, el más alto de los últimos 25 años. Y que tenemos también en minería un récord también de exportación en el 22 de 3.857 millones, el más alto desde el año 2012. Entonces tenemos una actividad económica que está generando el turismo, que no podemos dejar de tenerlo en cuenta, y que está generando un crecimiento dentro de las regiones, porque tenemos una ocupación prácticamente de un 85% en casi todo el país, en los lugares que a lo mejor antes no tenían un desarrollo turístico y donde había pequeños emprendimientos y pymes, hoy ven un panorama diferente, o sea, un mejor horizonte, porque esto, gracias a políticas públicas que se han instalado en nuestro país, estamos viendo un rendimiento. Entonces, no tengo dudas que la inflación también es una problemática sobre la que se trabaja y que esto afecta al sector, a los distintos sectores de nuestra economía, pero también no es menos cierto que los trabajadores tienen dentro de este mundo del trabajo una situación de disparidad, y por eso es que hay leyes que de alguna manera compensan la disparidad. Y estas problemáticas se discuten con la participación de todos los actores, esto es, los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores, en la Comisión de Legislación del Trabajo. Este fue más o menos un resumen de lo que sucedió ayer en la Comisión de Comercio, una reunión informativa, pero bueno, que le dio, como decía bien Antonio hace un ratito, la pauta al oficialismo para renegociar algunas cosas en relación a la posibilidad de sesiones, sobre todo de cara al vencimiento el 31 de diciembre de la moratoria previsional. Pero hasta aquí llegamos en el día de hoy. Mañana a las 11 de la mañana prendan Diputados TV, porque vamos a estar con la previa a la Comisión de Juicio Político, la más importante de esta semana sin duda, donde se van a admitir o no las denuncias, las 14 denuncias contra los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Van a estar ahí, ¿no? Así es. Veo ahí a los tres firmes junto al pueblo. Gracias, Antonio. Gracias a vos, Amanda. Gracias a Jessy, gracias Meli, gracias a todos. Nos vemos mañana aquí en la pantalla de TV. Sigan aquí. Chau. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV.